versículos del 1 al 5 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ese verso lo vamos a estudiar el día de hoy. Y hay una historia que va de acuerdo a este versículo que se encuentra en Lucas capítulo 7. Entonces vamos a estar leyendo Lucas capítulo 7, una historia que está ahí, pero vamos a estudiar hoy específicamente 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 5. Le voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu gracia, tu sal, tu sazón, Señor, para la palabra. Pedimos, Señor, que nuestros corazones sean abiertos y tu palabra caiga en nuestro corazón de una manera, Señor, no solo informativa, pero de una manera, Señor, con esa emoción que cambia vidas, que cambia mentes y que nos hace ser personas distintas, personas diferentes, Señor. Haz tú tu perfecta voluntad el día de hoy y permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, como buenos soldados tuyos, ganemos cada batalla que estamos enfrentando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, nosotros, una de las cosas que tenemos que entender en nuestra vida como cristianos es que somos soldados de Cristo. Y a veces nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no contestará mi oración? ¿Por qué si oro y le pido a Dios? ¿Por qué Dios no hará que las cosas a mi alrededor funcionen bien? ¿Por qué siempre las cosas no están funcionando como yo quisiera? Empezamos a hacernos un montón de preguntas y terminamos por desilusionarnos. En el ejército hay una palabra que usan los soldados que se llama desertor. Y en el ejército un desertor es aquella persona que abandona. Y nosotros como cristianos muchas veces desertamos o abandonamos una pelea, aunque no la abandonemos por completo, pero dejamos de pelear en la obra de Dios. Y cuando tú desertas, cuando tú dejas de pelear en la obra de Dios, cuando tú estás perdiendo toda la bendición y todo lo que Dios tiene para ti. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer y hay maneras. Por ejemplo, tú dices, bueno, ¿por qué a mí nadie me hace caso? ¿Por qué yo no veo que las cosas se muevan como yo quiero? ¿Por qué pasa esto? Porque hay una condición espiritual que nunca la podemos romper. Es decir, tú nunca vas a poder romper algo que está escrito en la Biblia, ni tú ni yo, ninguna persona podemos romper lo que está escrito en la Biblia. Y lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, se va a cumplir tal como está escrito en la palabra de Dios. Y esto nos va a beneficiar y nos va a bendecir a nosotros. Lejos de que pensemos nosotros que es un estorbo, es una bendición. La Biblia es una bendición para nosotros. La palabra de Dios es algo que nos nutre y que nos bendice. Y hay una historia que va muy relacionada antes de estudiar el segunda de Timoteo. Antes de estudiarla, hay una historia que está en Lucas capítulo 7 que dice, verso 1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga o una iglesia. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este va y va, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló
de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Fíjese algo muy interesante ahí en el verso 9. Dice, le dijo a la gente que lo seguía. ¿Qué le dijo a la gente que lo seguía? Os digo que de aún en Israel he hallado ¿qué? ¿Por qué no dijo? Les digo que de aún en Israel he hallado tanta obediencia. Porque se estaba hablando un centurión de obediencia, pero él no dijo, no he hallado tanta obediencia. No dijo eso, dijo, no he hallado tanta. Porque la fe te hace creer. La fe te hace que tú estés batallando tu pelea, pero creyéndole a Dios. La fe te hace que te conteste. Miren, hermano, el centurión era una persona encargada de 100 soldados. Y este hombre encargado de 100 soldados, agarraba a los soldados y les decía, tú tienes que ir acá y iban allá. Tú tienes que hacer esto, y lo hacía. Entonces también el centurión decía, yo entiendo lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener autoridad. Y yo pienso que nosotros en la iglesia, una de las cosas principales por las cuales nosotros queremos recibir milagros y queremos que estos milagros sucedan, tiene que ver con la autoridad. Tiene que ver con que nosotros no nos sometemos a la autoridad. Tiene que ver con que hay algo escrito de parte de Dios y nosotros lo aventamos a un lado. Y cuando nosotros queremos que Dios nos conteste, entonces Dios dice, ¿cómo? ¿Cómo te puedo contestar cuando no estás viviendo, cuando no estamos caminando en lo que Dios tiene establecido? No puede. No puede, no porque Él no quiera, es que no puede hacerlo. No puede hacerlo. El centurión oyó hablar de Jesús y dijo, oh, viene Jesús, por favor, vayan con Él. Porque él sabía quién era Jesús, entendía quién era Jesús. Y le dijo, vayan con Jesús y díganle por favor que mi siervo, un siervo al que quiero mucho, está enfermo. Y que necesito que ese siervo sea sanado. Y tú y yo muchas veces decimos, ¿sabes qué? Este pecado, este problema, esta situación, Dios, necesito que tú la sanes. Necesito que tú la resuelvas. Dios, por favor, necesito que tú metas tu mano de poder aquí. Entonces, Dios dice, lo que tú esperas de mí, yo lo espero de ti. Así funciona. Nosotros a veces, miren, a veces ignoramos partes de la Biblia que son muy importantes. La Biblia dice que si nosotros tratamos mal a nuestra pareja, nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces nosotros podemos tratar mal a la pareja y seguir orando, y seguir pidiendo, y decir, Dios, es que fíjate, Señor, y Dios dice, esta tu oración es estorbada. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ejército. El ejército tiene que funcionar en orden y en el orden de Dios. Porque cuando funciona el ejército en el orden de Dios, entonces las oraciones que nosotros levantamos son contestadas. Y hay algo que anhelo ver con todo mi corazón, hermanos, es que esta iglesia tenga oraciones contestadas. Si hay algo por lo que me convertí al Señor y me hice cristiano, es que Dios contestó oraciones que solo Él y yo sabíamos, que yo no se las dije a nadie, que yo no le pedí a nadie que lo haga, que fue algo entre Dios y yo. Entonces este soldado dijo y explicó y dijo, ¿sabes qué? Yo soy un hombre bajo autoridad. A mí me dicen médico. Porque el obedecer no tiene que ver con lo que nosotros podamos tener de obediencia, porque a veces la obediencia es relativa a lo que me conviene a mí. Y esa no es obediencia, esa es conveniencia. Obedecer la palabra de Dios, a veces podemos obedecer ciertas partes de la palabra de Dios. No, yo me conviene no obedecer ciertas partes, pero esa no es obediencia. La obediencia en Dios es obedecer a Dios tal y como Dios nos está diciendo, y le obedecemos a Él y abrimos las puertas de los cielos para que caiga bendición. Este hombre le dijo a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Por favor, sana a mi siervo que está enfermo. Y Jesús empezó a caminar. Jesús conocía todo, Jesús sabía todo, pero Jesús empezó a caminar para que la gente se diera cuenta de lo que iba a pasar. Entonces Jesús empieza a caminar y va caminando para la casa del centurión. Y cuando está a punto de llegar, el centurión lo